¿Ven la presentación ahí? Ya. Sí, profe. Sí se ve. Recording in progress. This meeting is being recorded. Bien, vamos a comenzar a hablar la clase de hoy acerca de la gota. Una patología muy común que se da a nivel sistémico de cierta forma y afecta en mayor parte a las extremidades distales, ¿ya? Como dedos de manos y pies. ¿Por qué dice / dolor crónico? Porque una patología, la gota, se asocia a dolor crónico. Pacientes que consultan por dolor usualmente y se diferencia muchas veces o se confunde la clínica con artritis reumatoide, con artrosis, con alguna lesión de articular, ¿bien? Pero su característica es sumamente importante. A medida que vamos avanzando la presentación se van a ir dando cuenta. Para eso tenemos que conocer lo que es el ácido úrico, ¿ya? El ácido úrico es un compuesto orgánico, como bien dice ahí, ¿cierto? Y es un producto de desecho. Es un producto final, entonces, entre el catabolismo de las purinas. ¿Sabe lo que es la palabra catabolismo? ¿Conoce la palabra catabolismo? Bien, nosotros tenemos dos palabras importantes que debemos conocer, catabolismo y anabolismo. Entonces, cuando hablamos de catabolismo, hablamos de degradación. Entonces, hablamos que es como un proceso de degradación o un proceso destructivo. Se degrada algo. Y cuando hablamos de anabolismo, hablamos de componer algo, de crear algo. Entonces, si yo les digo que es un desecho del catabolismo de las purinas, significa que cuando las purinas se empiezan a degradar, dejan como sustancia de desecho, ¿qué cosa? El ácido úrico. ¿Qué son las purinas? La adenina y la guanina, y usualmente se encuentran en algunos alimentos que vamos a conocer más adelante. Recuerde que todo proceso de destrucción o de creación a nivel bioquímico puede ir acompañado de un proceso enzimático o no. En este caso, el catabolismo de las purinas se realiza gracias a la enzima xantina oxidasa, o conocida también como XO. Dígame. Vanessa está pidiendo que la acepten, creo. No sé qué le pasó. No tengo nadie en espera. Ya le voy a decir. Ya. Me sale Vanessa Gutiérrez, me sale en clase. No tuvo algún problema porque me está diciendo que le avise, pero no sé, no le entiendo tampoco. Ahí está entrando, ahí me llegó. Ya, entonces el ácido úrico dijimos que es un compuesto orgánico que es producto final de un desecho, ¿cierto? Usualmente del catabolismo de las purinas, ¿bien? Y este catabolismo se relaciona en función a la acción de la enzima. ¿Qué enzima específicamente? La xantina oxidasa. ¿Cómo se secreta el ácido úrico? El ácido úrico lo podemos encontrar tanto en la sangre como en la orina. Se secreta a nivel de la orina, ¿cierto? Y la cantidad total va a depender del equilibrio úrico que se encuentra. Entonces, a más purina, más ácido úrico. ¿Cómo ingresa la purina al cuerpo? A través de nuestra alimentación, a través de nuestra dieta. Y también va a depender de la capacidad del riñón de poder filtrar y excretar el ácido úrico. Por lo tanto, cuando hablamos de la hiperuricemia o de la gota, hablamos de una enfermedad metabólica, ¿cierto? Que usualmente se asocia a depósitos de cristales de urato monosódico. Es decir, este ácido úrico, al llegar a la articulación y al combinarse con la membrana sinovial y el líquido articular, se transforma en cristales. Por lo tanto, se puede usar este ácido úrico tanto en las articulaciones o en los tejidos extraarticulares.
Por lo tanto, la hiperuricemia no va a ser lo mismo que la gota. ¿Qué significa? Que tener valores elevados de ácido úrico en sangre se llama hiperuricemia, pero usualmente no necesariamente va a cumplir las condiciones clínicas para llamarla la gota. Y ahí en adelante vamos a mostrar por qué. Entonces, ¿cuándo se considera patológico esta situación? Cuando la concentración plasmática, es decir, en sangre de urato, es superior a 7 mg por decilitro. Entonces, profe, pero en condiciones normales, ¿cuánto debería ser? Debería ser alrededor de los 6.8. Bien. Entonces acá tenemos cómo avanza esta enfermedad. En una primera instancia contamos con una hiperuricemia, ¿cierto? Que la hiperuricemia dijimos que es la presencia de sangre periférica de cifras de ácido úrico sobre los 7 mg por decilitro. Es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la enfermedad de la gota. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente todas las personas que hacen una hiperuricemia van a finalizar en la patología de la gota. Es decir, cuando usted se va a su examen de sangre y le salga el ácido úrico elevado, no necesariamente tiene la gota. Solamente el 10% de los pacientes con hiperuricemia desarrollan la gota. Después tenemos una hiperuricemia que es asintomática, que significa que las cifras de ácido úrico aún están por sobre los 7 mg por decilitro, pero no hay sintomatología. Es decir, usted no tiene ninguna sintomatología, signos y síntomas asociados a la clínica, pero en el examen de sangre le apareció que usted tiene los valores elevados de ácido úrico. Aún así, se ha demostrado la ciencia que aún así, sin cuadro clínico, puede existir depósitos intraarticulares de estos cristales. Posteriormente ya encontramos la gota, ¿cierto? Y la gota sí es la enfermedad. Entonces dijimos que era provocada por depósitos de cristales en regiones articulares, periarticulares o subcutáneas. Entonces, vamos a encontrar la aparición de urolitiasis, artropatía gotosa y tofos. La artropatía gotosa son deformaciones o dolores articulares. ¿Alguien sabe lo que son los tofos? ¿Nadie? Sí, profe. ¿Qué es lo que son los tofos? Los tofos son como aumento de volumen que salen en las articulaciones debido al exceso, al aumento del ácido úrico. Bien, bien. Entonces los tofos, ¿cierto? Son como depósitos de ácido úrico en la articulación. Bien. Estos tofos podemos encontrarlos en los tendones, en cartílago, en tejido blando como el músculo, pero usualmente en puro tejido blando. Los tofos usualmente aparecen posterior a que el paciente ya haya tenido la gota, es decir, si el paciente le diagnosticaron la gota, no espera que los tofos aparezcan 1 año o 2 años después. Y usualmente se llaman tofos gotosos. La urolitiasis, bien, es el término médico para referirse a los cálculos renales. Anótelo ahí. Urolitiasis, cálculos renales. Bien, entonces, vamos de nuevo. Tenemos un cuadro clínico que es la hiperuricemia, donde está el ácido úrico elevado en sangre por sobre 7 mg, ¿verdad? No alcanza a desarrollarse la enfermedad. Después tenemos una hiperuricemia sintomática, que los valores de ácido úrico siguen en mayor a 7 mg, sin signos de sintomatología por el momento, pero sí puedo encontrar depósitos de cristales articulares y sí me puede dañar un efecto negativo a nivel vascular. Y en tercera instancia encuentro la gota, que sí es la enfermedad, y puedo encontrar algunos signos como el tofo, la urolitiasis o la artropatía gotosa, que puede ser aguda y crónica.
y esas las puedo encontrar como erosiones articulares radiológicas. Y después tenemos los ataques de gota o las crisis de gota, que son episodios de inflamación articular agudo que trae los pacientes con esta patología. Entonces, pregunta, un paciente con ácido úrico en sangre mayor a 7 mg, ¿tiene la gota? No necesariamente, profe. No necesariamente. Si un paciente tiene la gota, si un paciente tiene el ácido úrico elevado en sangre sobre 7 mg por decilitro y tiene signos radiológicos de depósito de calcio en la articulación, ¿tiene la gota? Si tiene depósito, sí, o sea, según la radiología. No necesariamente. ¿Sí? Recuerde que lo que tiene que tener el paciente es sintomatología. ¿Bien? Entonces, pues, tenemos la hiperuricemia sintomática. ¿Qué dice la hiperuricemia sintomática? Que hay cifras mayores a 7 de mg en decilitro de ácido úrico en sangre y si puede existir depósitos intraarticulares de cristales. ¿Ya? Pero no necesariamente alcanza a ser la gota. Ahora, si hay cifras mayores a 7, hay depósitos articulares y además hay sintomatología, ya estamos hablando de la gota, ¿verdad? Bueno, esto lo saqué de una revista brasileña donde habla acerca de la gota, acerca de los ataques de gota de la hiperuricemia, que usualmente la hiperuricemia se da entre pacientes entre 18 y 70 años, y dijimos que solamente el 5 al 10% llega a desarrollar síntomas, ¿verdad? Y la gota es más prevalente en países más de la zona asiática, y en Europa está desarrollado aproximadamente el 1,4% solamente, y le da más a los hombres que a las mujeres. Los ataques de gota son periodos estacionales, como los síndromes dolorosos de la fibromialgia, por ejemplo, y usualmente es estacionario. Se le culpa a la estación específicamente de la primavera. Profesor Guillermo. ¿Por qué la prevalencia de la gota oscila? Bueno, no, sino que se da fundamentalmente en zonas asiáticas por los alimentos que ellos consumen. Sí, por la alimentación. Ahí más adelante vamos a hablar de la alimentación y de las purinas. Bien, la fisiopatología, ¿cierto? Mecanismos de la hiperuricemia de la gota. Entonces, dijimos que a mayor ingesta de purina a través de la dieta, hay un 10% de prevalencia de producir la gota, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me puede dar la gota? Por dos cosas. Porque mi ingesta alimentaria es muy alta en purinas, y dos, porque mis riñones no son capaces de excretar el urano. ¿Pueden algunas alteraciones afectar este proceso? Sí. Pueden ser más propensos a tener también psoriasis. El alcohol también aumenta la reabsorción del urato y el aumento de las purinas. Y cuando se provoca la síntesis de purina, hablamos de la formación de cristales, ¿cierto? Dijimos que cuando la purina llega a la parte articular y se relaciona con todo el proceso fisiológico de la articulación, se forman cristales. Y estos cristales pasan a formar parte de los tejidos blandos, peris y intraarticulares que pueden causar dolor. Entonces acá está la fisiopatología de cómo se degradan las purinas, ¿cierto? Y cómo se forma el ácido úrico. Lo que tenemos que entender nosotros de esta cosa, que es un proceso bioquímico, ¿cierto? Donde la purina, al degradarse, es decir, al provocar, ¿qué dijimos? Su destrucción, el desecho de esa producción
es ácido úrico. Pero el ácido úrico tendrá alguna función en nuestro cuerpo si es un desecho. Yo me imagino que no, profe, porque si es un desecho, efectivamente, significa que junto con los otros elementos que el cuerpo secreta o desecha no es útil, pues no presta una función específica. Acá vamos a relacionar la clase de hipertensión arterial. Ya acuérdense. Hoy en día, la ciencia dice que el ácido úrico está considerado como un factor de riesgo cardiovascular por sí solo, ¿ya? Es decir, tener ácido úrico elevado en sangre ya es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el ácido úrico es el principal causante de la disminución del óxido nítrico. Buena. ¿Se acuerdan lo que hacía el óxido nítrico? Dilata. Favorece la vasodilatación, ¿cierto? Es decir, favorece el flujo sanguíneo. Y entonces acá podemos agarrarlo. Entonces por eso es un potente riesgo factor que puede provocar un riesgo cardiovascular. De este ya relacionamos la gota con la hipertensión. Entonces, ¿quién tiene más riesgo cardiovascular? ¿El hipertenso o el hipertenso que además tiene ácido úrico elevado en sangre? El hipertenso con ácido úrico. La segunda opción. El hipertenso que tiene ácido úrico elevado en sangre, ¿cierto? Porque podemos asumir indirectamente que ese paciente usualmente lo más probable es que tenga disminución del óxido nítrico. Por lo tanto, vasoconstricción y todo lo que fisiopatológicamente lleva a eso, ¿cierto? Disminución del lumen, disminución del radio, disminución del flujo sanguíneo, daño del endotelio, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con fisiopatología, bien, específicamente de la excreción del ácido úrico. Entonces, para que entiendan un poquito cómo se excreta esto, ahí les puse el túbulo contorneado proximal, ya, pero para contextualizarlos, nosotros tenemos dos riñones, ¿verdad? Uno derecho y uno izquierdo. El riñón derecho se encuentra más abajo, es decir, más a caudal que el izquierdo. ¿Por qué? Porque por encima está el hígado. Bien. Todo tejido tiene una unidad funcional. Entonces, el riñón, cuando nosotros llamamos a su unidad funcional, encontramos la nefrona. Es decir, cada riñón tiene más de 2 millones de nefronas. Creo que la unidad funcional es donde se lleva a cabo todo el proceso fisiológico. ¿Qué significa esto? Que la nefrona también tiene partes. Voy a intentar dibujarlo. Ya. Entonces, la nefrona es algo así. Es algo así. ¿Oye los micrófonos, por favor? Micrófono. ¿Quién tiene el micrófono abierto? La Cata. Bueno, y ahí la muteamos. Ya, entonces, me quedó bueno el dibujo. La verdad es que sí. Y esto que está azulito acá, estos son arterias. Ya, atención acá. ¿Están viendo el dibujo, no? Así es. Ya, entonces, hasta acá llega sangre, ¿ya?
por la arteria eferente del riñón. Esa sangre tiene que pasar a la nefrona, todo esto es la nefrona. ¿Para qué? Para poder filtrar todos los desechos y puedan ser transformados en orina, ¿verdad? Entonces, esta nefrona tiene partes. Tiene todo esto que se llama cúpula, que todo esto donde se provoca el filtrado glomerular, que es la parte donde se altera cuando hay enfermedad renal, por ejemplo. Acá está la lesión. Después pasa a un túbulo contorneado proximal, que es el que ustedes ven acá, que es esto que está acá. Después pasa acá abajito, que es el asa de Haas, y un túbulo contorneado distal. Es decir, la orina corre todo este proceso, acá se transforma en orina y se llena en esta cosa verde que es la vejiga. ¿Bien? Y después expulsa. Por lo tanto, todos nuestros desechos pasan por este proceso. Por ejemplo, el ácido úrico, la creatinina, el sodio, el potasio, etc. Todos pasan por este proceso. ¿Por qué? Porque los riñones, su función principal es depurar nuestro organismo, ¿verdad? Eliminar todos los desechos que nosotros tengamos. Entonces, la excreción del ácido úrico también se provoca en este proceso, ya en la excreción renal. Entonces, cuando hay una alteración del filtrado glomerular, se va a filtrar mucho más el ácido úrico, no dejando que pase a transformarse en desecho y poder eliminarlos por la orina. Por lo tanto, el ácido úrico, ¿dónde se queda? En sangre, porque no es capaz de ser eliminado por la nefrona. ¿Se entiende? Es por eso que cuando uno se hace el examen de sangre, hay ácido úrico elevado en sangre. Y uno dice, ¿por qué está el ácido úrico elevado en sangre? Porque lo más probable es que haya tanto que el riñón no fue capaz de filtrarlo y poder eliminarlo por la orina. Profe, eso que usted acaba de dibujar es una nefrona. Sí, una nefrona. Y de esas estructuras hay en los riñones 2 millones en cada uno. Sí, sí. Oh my gosh, ya. Está feo ese dibujo. Mira, yo tengo una clase, denme un segundo. Tengo una clase acá de enfermedad renal que le hago a los de medicina y les voy a mostrar el dibujito mejor de la nefrona que me entiendan mejor. Denme un segundo. Qué importante que entiendan esto para que se lo imaginen. ¿Ya ven esa presentación? Sí, profe. Ya. Miren, acá hablamos un poquito de la enfermedad renal crónica. Ya. Acá está la anatomía renal. Este es un riñón. ¿Ven? Entonces el riñón tiene arterias y venas y cuando vamos a la unidad funcional nos encontramos con esto. ¿Bien? Que es la nefrona. Y acá está la nefrona más bonita, ¿viste? Igualito mi dibujo. Entonces atención acá con lo que voy a mostrar. Acá tenemos la cápsula de Bowman donde se une la arteria con la nefrona. Entonces acá se provoca un proceso que se llama filtración. Es decir, todos los solutos y los líquidos pasan por este colador, por así decirlo, para empezar a transportar todos estos solutos, líquidos y desechos y se puedan seguir por este túbulo hasta bajar a uno de acá y ser transformado en orina. Bien, cuando hay un daño en este proceso de acá, la filtración, se queda más ácido úrico en sangre, por lo tanto, no puede filtrarse y eliminarse por la orina y se queda en sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Es como que el colador esté mal.
Entonces, dijimos también que para que la patología siga avanzando va a depender del desequilibrio que se provoque entre la producción de ácido úrico y la excreción. Entonces, ¿cómo se crea el ácido úrico? ¿Es un aumento del efecto de purina? Se crea el ácido úrico no por un aumento, el ácido úrico se crea por degradación de las purinas, ¿cierto? Es un proceso normal. Nuestro proceso normal es que cuando uno ingiere purina, se degrada, se transforma en ácido úrico, pasa por este proceso de filtración y es eliminado por la sangre, perdón, por la orina, ¿verdad? Ya. Entonces va a depender entre el proceso de producción y el proceso de excreción. Es decir, si aumenta la producción, ¿cómo aumenta la producción? Consumiendo mucha purina. ¿Y cómo no disminuye la excreción? Teniendo alguna patología renal. Por lo tanto, va a depender de esos dos procesos importantes. Profe, por ejemplo, una persona que consume muy poquita agua, como ocurre casi con todo el mundo, o sea, en realidad la gente, yo me doy cuenta que no consume agua, casi no consume nunca. Entonces me pregunto, si una persona consume suficiente cantidad de agüita, qué sé yo, ¿facilita la tarea de filtración del riñón? O sea, ¿facilitaría que esto no se produjese? Sí, porque... Sí, no, favorecería de cierta forma la tasa de filtración del riñón, porque hace que los solutos que se quieran filtrar no sean tan sólidos, por así decirlo. Por lo tanto, no hace tanta fuerza esta mallita de filtración que debe hacer la nefrona. Ok, profe. Bien, los mecanismos de la formación de cristales dijimos que se pueden alojar en tejidos blandos como cartílagos, tendones, músculos, ligamentos, etc. Y esto de cierta forma va a pasar por la formación de cristales, un punto de saturación y la disolución de cristal. ¿Bien? Los cristales son literales cristales, son como cuando a uno se le rompe la pantalla del celular y quedan como vidrio molido en la pantalla. Así literales son los cristales que se arrojan en la articulación. Así que imagínense cuánto debe doler eso de cierta forma. Duele mucho. Y acá está la fisiopatología del proceso inflamatorio, ya usualmente inducido por los cristales de urato, ¿cierto? Entonces tenemos una hiperuricemia, se crea los cristales de urato, esto de cierta forma se activan por los neutrófilos, se empiezan a meter a la célula, la cual la empieza a destruir, ¿cierto? O por otro lado se pueden unir a los plasmocitos o los monocitos son células proinflamatorias, y se unen a la membrana sinovial creando cristales, ¿verdad? Y aumentando el grosor de la membrana y aumentando todos estos agentes proinflamatorios, es decir, exacerbando la inflamación. Entonces, ¿qué signos puedo encontrar yo en una persona con la gota? Inflamación en las articulaciones distales y todo lo que involucra la inflamación. ¿Qué signos puedo encontrar en un proceso inflamatorio? ¿Alguien que me nombre? Color rojo. Color rojito de la piel, se pone rojo, inflamación. Coloración, más. ¿Dolor? Dolor es un síntoma, un signo. ¿La inflamación se notaría inflamado el lugar? ¿La hinchazón? ¿Hay una inflamación real? Una tumefacción. Eso, recuerden que los signos nosotros los podemos ver y los síntomas son subjetivos. ¿Cómo podemos clasificar? Dígame. Consulta. Es que yo conocí a un paciente con gota hace poquito y el proceso de la inflamación, esta señora ya tenía los dedos atrofiados, se dice cuando los tienen los huesitos deformados. ¿Es como eso, como una etapa de la gota o es referente a ¿es por la enfermedad o es por otra cosa? Sí, puede provocar deformación articular. Ah, ya.
Sí, los cristales empiezan a ocupar tanto tejido blando que ya no hay espacio para el tejido circundante y funcional y empiezan a atrofiarse y a deformarse en la articulación. Pero lo tenía así como cuando da artrosis. Sí, por eso muchos profesionales lo confunden con la artritis reumatoide. Ah, ya. Gracias, profe. Pues la artritis reumatoide no tiene ácido úrico elevado en sangre, entonces por eso es importante el examen de sangre acá. Entonces, diferenciarlo o clasificarlo de acuerdo a la etiopatogenia. Recuerden, cuando hablamos de etiología, hablamos del origen, de las causas. En un 95% la gota es de origen primaria y en un 5% de origen secundaria. Entonces, la gota primaria, ¿verdad?, puede ser idiopático, es decir, que uno tiene un conocimiento aparente de cuál es su origen real, y pueden ser por alteraciones genéticas o del metabolismo que hace que la degradación de purina se haga más lenta o se haga más rápida. Idiopático por defecto de secreción tubular renal, es decir, hay una alteración a nivel de la nefrona del riñón, ¿verdad? Y en un 5% está la gota secundaria, que es la más común de cierta forma, que está asociado a dietas ricas en purina, a la psoriasis, ¿cierto?, algunas enfermedades neoplásicas o hematológicas de la sangre, las alteraciones genéticas y metabólicas, o también asociado a la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces una persona con enfermedad renal crónica puede ser muy sujeto o ser más propenso a tener una gota, porque tiene una alteración. Dijimos que la gota aparecía, ¿cierto?, cuando tenemos dos cosas: o hay un exceso del mecanismo de purina, o hay una disminución de la función renal, ¿verdad? Algunos fármacos también pueden provocar la gota, como la aspirina, usado como para todo. Los diuréticos, bien, usados por un tiempo prolongado. La intoxicación por plomo. Acá en Antofagasta hay muchas personas con la gota por los minerales que nosotros aspiramos constantemente, o por una enfermedad renal pero asociada a quistes. Bien. Profe, Guillermo, dígame. le comento algo. ¿Usted sabe por qué se llama gota? Porque es interesante. ¿Usted sabe? No le escucho bien, Guillermo. Parece que no le escucho. ¿Usted sabe por qué la enfermedad se denomina la gota? Es que igual es llamativo, porque ¿qué enfermedad se llama la gota? ¿Por qué se llama la gota? Es un nombre que viene de... ¿Por qué la gota se llama la gota? Exacto, es que yo pensé que usted me iba a preguntar eso. Como anécdota nada más. Bueno, ¿cuándo llegaron los indios con los españoles? No, bueno, esto se acentúa de cierta forma a la Edad Media, ya, de donde se diagnosticó como primera vez esta enfermedad. Primero se pensaba que existía era una enfermedad como una peste, que se transmitía de persona en persona, ¿bien? Por lo tanto, pensaban que se transmitía a través de la saliva, ¿bien? Entonces decían que eso se transmitía de gota en gota. Bien, fue el primer término que se utilizó. Correctísimo, señor. Correctísimo, señor. Me estaba poniendo prueba. Exactamente. Mire, yo lo pongo a prueba yo ahora. No, que en este caso yo lo voy a hacer, usted no. Sí, en la Edad Media se transmitía y pensaban que se transmitía de gota en gota, entonces al final quedó como de gota en gota. Bien, seguimos. La fase del aspecto clínico, ya la hiperuricemia, dijimos que en una primera instancia puede ser asintomática, es decir, puedo tener niveles de ácido úrico elevado en sangre, pero no necesariamente sintomatología. Al mismo tiempo puedo tener ácido úrico elevado en sangre, pero alteraciones de los cristales a nivel radiológico, pero no necesariamente con síntomas. Y cuando empieza a aparecer síntomas ya podemos hablar de la gota, ¿cierto? Hablamos de sintomatología cuando encontramos signos o síntomas. Y tiene algunos aspectos clínicos donde a nosotros como profesionales de la salud nos interesa también diferenciar qué tipo de gota tiene. Hoy día cuando un paciente dice, no, usted tiene la gota, y si es que hay algún profesional al lado, una enfermera, un quine, un médico, un nutri, le va a preguntar, ya, ¿pero qué gota? ¿Cierto?
tiene la gota artrítica aguda, tiene una gota intercrisis, tiene una gota atofásica o crónica, ¿ya? Entonces va a depender de cierta forma cómo se comparta su cuadro clínico. Si los síntomas son no tan recurrentes, bien, y son muy esporádicamente, se habla de gota intercrisis, bien, son los pacientes que tienen dolor de vez en cuando y el síntoma no siempre aparece. Cuando hay alteración del factor reumatoideo o está asociado a alguna enfermedad autoinmune como la psoriasis, por ejemplo, o una artritis reumatoide, se habla de una artritis gotosa aguda. Y cuando ya hay alteraciones de signo, cuando encontramos con estos tofos, ¿cierto? Y hay alteraciones de otro sistema, hablamos de la gota atofasia crónica. Y dijimos que también podría estar asociado a enfermedad renal crónica, ¿cierto? Por la no excreción correcta del urato, donde encontramos la urolitiasis, ¿cierto? Y dijimos que el cálculo renal, la nefropatía, alteración del nefrón, y la nefritis intersticial, a una alteración del tejido intersticial de la nefrona, que provoca también una alteración ahí de la filtración. Y también puede estar asociado a una enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico, ¿verdad? Dijimos con enfermedad cardiovascular porque el ácido úrico elevado en sangre provoca una disminución del óxido nítrico, y el óxido nítrico es un potente vasodilatador y protección de los vasos sanguíneos. Algunos factores de riesgo, dijimos que era 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Déjenme ver si más adelante tengo acá. Más frecuente en hombres que en mujeres. La edad media, de cierta forma, es entre los 30 años. Entonces ya están todos ustedes pasaditos. Cualquiera de ustedes ya puede tener la gota. ¿Hay algún veinteañero acá aparte de Vanessa? La Catita también. Y la Cata. Vanessa, ¿usted es veinteañero todavía, no? Sí, tengo 23. Ah, estamos ahí, entonces estamos en la plenitud. Nosotros estamos en la plenitud. Pero todo el resto es propenso a tenerla. De todos nosotros, el más propenso es Guillermo. Bien, las mujeres raramente presentan ataques de artritis gotosa antes de la menopausia. Se relaciona, dijimos, con el síndrome metabólico. Los varones entre 40 y 50 años de edad pueden provocar la gota. Puede estar asociado, dijimos, a síndrome metabólico, por lo tanto puede estar asociado a sobrepeso o obesidad. Y usualmente se llama la patología de la buena mesa. Y si consume mucho alcohol, también es propenso. Algunos factores de riesgo son entonces una dieta rica en purina de origen animal, el alcohol, los diuréticos y las ciclosporina. Los factores que son protectores, los lácteos, las cerezas, la vitamina C, perdón, el café, la aspirina, menos de 100 mg al día. Entonces, ¿qué factores desencadenan la gota aguda? La ingesta de alcohol, el consumo excesivo de carnes y mariscos, el ayuno intermitente muy prolongado, los traumatismos, la cirugía, los diuréticos, los hipoglicemiantes y el uso de tratamiento con tiroxina. Profe, discúlpeme la pregunta, ¿esto se está grabando? ¿No me di cuenta para estudiar después? Sí, pues. Ah, ya, excelente, gracias. Entonces, ¿qué alimentos están prohibidos por la gota? Todos los alimentos ricos en purinas. ¿Qué cosas son los alimentos ricos en purinas? Las carnes, todas las bebidas azucaradas, el tomate, los productos de panadería. Productos de panadería, profe, se refiere a, bueno, todo el pan y lo que es como pastelería, ¿no? Harinas blancas. ¿Qué otras cosas se deben evitar? Los mariscos. Los mariscos, los cereales que son endulzados, el chocapi, la azucarita de kelo, el trix, el milo, todo eso. El tomate. El tomate. Entonces a veces cuando uno dice que está comiendo sano,
pero tiene ácido úrico elevado en sangre porque come tomate, entonces ya no está comiendo tan sano. Entonces, eso es importante que lo analicemos, que comer sano no es un protocolo, no son comidas específicas para todos. Comer sano dependiendo cómo esté tu patología base. Por lo mejor, para Diana, comer sano es comer ensalada de tomate todos los días. Pero si Vanessa tiene ácido úrico elevado en sangre, a lo mejor para ella no va a ser tan sano comer tomatito todos los días, ¿verdad? Por mucha ensalada que sea. Profe, Guillermo. A propósito de eso que usted dice, yo recuerdo un tema ¿se acuerda que nos habló usted del sistema nervioso central y hablamos del tema del sistema nervioso parasimpático y el simpático? Uno es el acelerador, ¿cierto? Y el otro es el freno. Lo que pasa es que las personas, a propósito del alimento, las personas, por ejemplo, que tienen una inclinación a estar en una situación del simpático, las carnes rojas pueden comer, no le hacen nada. Bueno, en ese sentido, en el sistema nervioso. Pero para las personas que tienen un problema o tienen una inclinación, una preponderancia del sistema parasimpático, que es el acelerador, me parece, no me acuerdo bien, los alimentos, las verduras verdes son maravillosas. O sea, digo esto por lo que usted decía, porque en el fondo no hay como una receta para todo, que cada uno es distinto del otro. Hay hay elementos que son distintos, así que la dieta depende del individuo en particular. Sí, por eso a veces los pacientes dicen, no, yo como sano, ya, pero ¿qué es comer sano? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te falta? ¿Qué patología de base tienes? Y vemos si comes sano en realidad o no comes tan sano. Correcto. Bien, la gota y las comorbilidades, ¿cierto? Tenemos la hipertensión arterial que podría estar asociada por el tema del óxido nítrico, ¿cierto? La obesidad, la diabetes, la dislipidemia. Son patologías de base que podrían alterar la sintomatología de la hiperuricemia o de la gota. Por lo tanto, la hipertensión arterial es importante suspender los diuréticos. En los sartán, ¿cierto? Son antagonistas de calcio, son uricosíuricos, entonces significa que esto podría aumentar el ácido úrico en sangre. La hiperlipidemia, ¿cierto? Es importante trabajar con la dieta. La diabetes, ¿cierto? Perder peso siempre va a reducir la disminución de la uricemia, es decir, del ácido úrico en sangre. Y dejar de fumar es muy recomendable siempre, sobre todo si hay cristales que me están dañando el tejido. Recordemos que en un momento yo les comenté que el cigarro lo que provoca es o no sé si se los comenté, pero se los comento ahora. El cigarro lo que provoca a nivel de tejido es retrasar la cicatrización. ¿Bien? En todo tejido. Por eso de repente a mí, por ejemplo, cuando me llegan pacientes, no sé, con un tendón roto, yo le digo, ¿fuma o no fuma? Sí. ¿Tiene intención de dejar el cigarro? No. Ya, entonces, ¿cuánto se va a demorar su rehabilitación? Un montón, porque no estás dejando que el tendón se cicatrice de forma natural y yo externamente no te lo voy a acelerar tu cicatrización. ¿Ven? Entonces es importante que el cigarro sepan ustedes que retrasa toda cicatrización de tejido. Bien. Profe, ¿qué es lo que es comorbilidad? Recording ¿Alguna stop. saber lo que son comorbilidades?